Hoy continuamos con la serie hablando acerca de Jesús. Al tema de hoy le puse más que un visitante. Hoy quiero hablarte de uno de los mayores, no enigma, de los mayores problemas que tú y yo tenemos al entender algún concepto, que es la encarnación. Nuestra mente no logra captar, por ser finita, lo que la encarnación significa, lo que la encarnación es. Y quisiera empezar leyendo Juan 1, donde dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra ya existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Versículo 10. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero todos los que le creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Tenemos a Juan hablando de la encarnación. Y para poder tratar de entender lo que es la encarnación, un día un misionero cristiano estaba tratando de explicarle a un hindú lo que era la encarnación y la necesidad que teníamos de que Dios se encarnara. El hindú no entendía nada. No entendía cómo Dios quiso. Y no solo quiso, sino que pudo hacerse hombre, por más que el misionero le explicaba. Y al ir caminando, el misionero tratando de explicarle y el hindú sin entender nada, distraídos pasaron por un hormiguero y desbarataron el hormiguero. Como era de esperarse, las hormigas, al no saber qué hacer, corrieron por todos lados, aturdidas. Y el pobre hindú quedó consternado por lo sucedido y decía: ¿cómo podría yo decirles a estas hormigas que no he querido hacerles daño, que ha sido impremeditado y que más allá de lastimarlas, yo lo que quiero es ayudarles? Así que el misionero aprovechó esto para decirle: amigo, solo hay una manera, y es que usted tenga el deseo y tenga el poder de hacerse hormiga como una de ellas. Y estando en esa condición, usted les hablara como ellas hablan y les explique que usted las ama y que quiere ayudarlas. En ese momento el hindú se le ilumina el rostro, pues empezó a comprender el hecho de que Dios quiso y pudo hacerse hombre para comunicarse y para relacionarse con nosotros y enseñarnos también el camino a la vida eterna. La encarnación de Jesús no fue solo un evento histórico, fue el momento en que Dios decidió entrar en nuestra humanidad para revelarnos su amor de una manera tangible. A lo largo de la historia, muchas culturas, por no decir la mayoría,
tienen la idea de un Dios lejano, de dioses intangibles y de dioses indiferentes. Dioses que simplemente dejaron el mundo a rodar y no lo atendieron. Y muchos de nosotros también, aunque no lo digamos, pudiéramos llegar a tener esa idea de un Dios que no está interesado por mi vida. Por eso yo puedo vivir como a mí me dé mi gana, porque eso a Dios no le molesta y no le importa y no hace nada. Un Dios que no está preocupado por mí. Un Dios indiferente. Un Dios que únicamente tengo en mi mente. Un Dios únicamente de conceptos, de buenas razones. Un Dios que podemos embellecerlo con la filosofía humana, pero nunca poder tocarlo. Porque es el Dios únicamente de mi mente. Un Dios que yo me creé ante la necesidad de sentirme bien con mis pecados, con lo que hago, por la culpa de lo que la sociedad me ha impuesto. Entonces yo me creo un Dios en mi mente para aplicar la culpa que puedo llegar a tener, pero ese Dios es intangible, no lo puedo tocar. Jesús vino a romper esa barrera, mostrándonos que Dios está cerca, que comprende nuestro dolor y que camina con nosotros. Incluso conociendo a Dios, muchas veces los cristianos nos creamos otro Dios intangible al que no tenemos que darle cuentas. Ay, sí, la Biblia dice esto, pero yo creo que mi Dios dice esto. Y no se enojaría si yo hago esto. Y no pasaría nada si hago esto. Como es un Dios intangible, lo agarramos de pretexto. Jesús no solo vino a visitarnos, sino vino a transformar nuestra relación con Dios al vivir entre nosotros y experimentar nuestras luchas. Dios en el cielo tenía todo, tenía alabanza, tenía adoración, tenía santidad, vivía bajo la libertad de pecado y con todo eso tomó la decisión de visitarnos. Familia, Dios no necesita nada de nosotros, porque si necesitara algo dejaría de ser Dios. Dios no me necesita y Dios no te necesita. Dios no es un Dios que esté clamando por la aceptación, no. Dios no depende de nadie. Dios en el cielo tiene todo. No le falta nada. No nos necesita. No necesita nuestra alabanza. Dios no se pone melódico si no le cantamos, no. Dios no necesita mi alabanza, Dios no necesita nada. Tú y yo necesitamos alabarnos, que es diferente. Teniendo todo, tomó la decisión de visitarnos. Normalmente cuando tienes un visitante en tu casa, se le trata bien. Se le da lo mejor. Normalmente recibe y es el centro de atención. Pero el trato que tú y yo, que la humanidad le dio a Dios, fue muy diferente. Jesús fue un visitante que cambió el curso de la historia y que entre muchas cosas Jesús nos enseñó lo que es la humildad. Gracias a Jesús, ahora la palabra humilde es un cumplido, cuando antes era denigrante. Quiero decirte algo, si tú llegas a decir, es que yo soy muy humilde, ya dejaste de ser humilde. El Dios de todas las cosas, el Dios omnipotente, el Dios capaz de tener
legiones de ángeles, el Dios que creó las estrellas, que con solo hablar universos fueron creados, galaxias fueron creados. Ese Dios, cuando entró a la tierra, no vino en una entrada espectacular. En cambio, el Dios Todopoderoso cada vez se fue haciendo más pequeño, tan pequeño como un óvulo, tan pequeño como un embrión fecundado, apenas visible a la vista. En una de las paradojas más grandes de la historia, la inmortalidad, la eternidad y la santidad estaban en un pequeño vientre. El creador de todo, en un determinado punto de la historia, estaba en un pequeño vientre. Los judíos tenían la idea de reyes poderosos. Los judíos, cuando les hablaban de Mesías, lo que ellos esperaban era un rey tipo Salomón, que llegaba con riqueza, o un rey tipo David, que llegaba a la fuerza. Ellos esperaban todo en un rey, menos el rey que Jesús vino a mostrar. Porque ese rey tenía otro tipo de riqueza: la humildad. ¿Qué es la humildad según la Biblia? Humilde es no usar ropa de marca. Humilde es vivir en áreas apartadas de la ciudad. Humilde es caminar así como que no quieres voltear a ver a nadie porque eres muy humilde. Eso es humildad. Humildad es carecer muchas cosas. ¿Qué es humildad según la Biblia? Pablo nos lo dice en Filipenses 2:3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. ¿Qué es ser humildes, Pablo? Es decir, considerar a los demás como mejores que ustedes. Jesús, siendo Dios, dejó su gloria y su poder para nacer en un humilde pesebre. Jesús dejó todo lo que tenía y vino a nacer en un humilde pesebre. ¿Y sabes por qué vino a nacer? Porque vino a servir. Jesús nos muestra que la verdadera grandeza se encuentra en servir y depender de Dios. Imagínate qué tan dependiente es un niño recién nacido. Eso es humildad. El Dios de todo ahora depende de que unos jóvenes inexpertos, primerizos, le cambien los pañales. Dime si eso no es dependencia. Depende de que ahora alguien esté pendiente de que si come o no come. Tú y yo no tenemos que olvidar que lo que dice la Biblia pasó, familia. Y si pasó, tuvo que haber sido muy similar a como tú y yo lo vivimos. Humildad es depender de alguien más. El Dios que con su palabra creó la vida, ahora se presenta en Jerusalén como un niño que ni siquiera puede hablar, ni que tan solo puede comer nada sólido. El proyecto de salvación que Dios tenía para ti y para mí, porque Él quiso, se hizo dependiente de hombres con errores, de hombres dependientes. El Todopoderoso se hizo tan humilde que dependía de otros. El Dios omnipotente ahora depende de una pareja de jóvenes asustados, inexpertos,
que no saben cómo le van a dar de comer, que no saben dónde va a vivir. Humildad también es depender de Dios. Tú y yo muchas veces, algo pasa en nuestra vida, que nada más viene un éxito, cambiamos de código postal, cambiamos de modelo del carro y empezamos a decir, yo no dependo de nadie. Yo soy autosuficiente y no dependo de nadie. Quiero decirte que estás perdiendo tu humildad. ¿Quieres ser humilde? ¿Realmente quieres trabajar en tu humildad? Sirve a otros. Métete a la dinámica de bendecir a otros. Sirve en la iglesia. Pierde el amor a tu comodidad de levantarte un poquito más tarde los domingos y ven a servir a la iglesia. Ven, sométete a los caracteres, emociones de otros. A ver si sigues diciendo que no dependes de hacer equipo. Eso trae humildad. Depender de otros. No decir yo lo puedo hacer todo. Humildad es depender de alguien más, porque Jesús dependió de alguien más. ¿Qué te hace pensar que tú y yo no dependemos de alguien más? Empieza a trabajar en equipo y te harás más humilde. Humildad también es depender de Dios, porque te vas a dar cuenta que en esa dependencia de los demás y esa dependencia a las situaciones, sabrás que hay cosas que tú no puedes cambiar, que hay cosas que solo Dios puede cambiar y que te tocará seguir caminando y seguir confiando en Dios. Y no te montarás en el falso reclamo que algunos tenemos, en esa falsa humildad de decir, es que yo soy tu hijo, Dios, y lo usamos nada más para chantajear. Depende de Dios, depende de que Dios te hable. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu arrogancia por no esperar a que Dios te diga qué hacer? Eso es humildad. Depender que si Dios te dijo que no, es que es no. No, a lo mejor más al rato si me preguntas cambio de opinión. No, no es no. Eso es humildad. No creer que ya te las sabes todas. Es que yo tengo 20 años, 30 años de ser cristiano. Y luego, piensa en alguien en una posición de poder que usa su influencia para servir a otros en lugar de beneficiarse a sí mismo. Así es la humildad de Jesús, una vida dedicada a los demás. Te invito a que reflexiones en qué áreas de tu vida donde tú puedes ser más humilde. Donde verdaderamente la soberbia te ha ganado y no la falsa humildad. No, pues es que lo que Dios quiera y que no, caminas hacia hasta abajo como para que la gente, ay, pobrecito. Eso no es ser humilde. Realmente ve dónde no eres tan humilde. Dónde la soberbia te ha ganado. Dónde no dependes de nadie más. ¿En qué áreas de tu vida nadie te puede decir nada porque tú eres muy autosuficiente? Y también practica el servicio intencional hacia otros. De nuevo, ¿quieres practicar humildad? Vente a servir. Si realmente quieres. Recordando cómo Jesús sirvió
a los que más necesitaban. Jesús nos mostró que la verdadera grandeza está en la humildad. Eso es ser grande, ser humilde. Al modo de Jesús. Servir a los demás, depender de otros, depender de Dios. No menospreciar a los otros. Entender que los otros, como acabamos de leer, son mejores que nosotros. Eso te hace ser humilde. El creer que tú no eres la última Coca-Cola del desierto y que alguien vendrá a hacerlo mejor que tú en cualquier área de tu vida, eso te hace ser humilde. Para reconocer que al menos tienes que prepararte en cualquier área que sea. Y reconocer que Dios da talentos a quien Él quiere dar. Y le va a dar más que a ti si Él quiere. Considerando a los demás como mejores que ustedes. Pero la humildad de Jesús es solo el comienzo. También nos mostró que Dios no es un ser lejano, sino accesible para todos. Porque Jesús se hizo accesible. Antes de Jesús, acercarse a Dios estaba lleno de temor y restricciones. Todas las religiones, la mayoría de las religiones, tienen a los dioses alejados, tienen a los dioses que no los pueden tocar, que no se pueden relacionar, únicamente por medio del temor. Pero Jesús vino a romper esas barreras al mostrarnos un Dios accesible, un Dios que camina entre nosotros y que nos invita a acercarnos con confianza. Quiero decirte algo como padre de familia, y yo el primero. Tú y yo tenemos que ver cuál es la imagen que nuestros hijos tienen de Dios. Porque si tienen la imagen de un Dios accesible, un Dios al que le tienen que temer, es porque están reflejando la imagen que nosotros les damos. Es la cruda realidad. No podemos escaparnos. ¿Qué imagen tienen tus hijos, mis hijos, de Dios? ¿Un Dios temible? ¿O un Dios accesible? ¿Un Dios que a la primera sabe que se va a poner histérico porque no le puedes decir nada? ¿O un Dios con el que pueden platicar, con el que pueden mostrarse tal cual son y serán amados a pesar de lo que digan? ¿O serán mandados a un rincón como penitencia a que paguen sus errores que este Dios temible exige por sus pecados? La religión judía no era la excepción. Ellos sabían, tenían registros, la tradición les decía que tener un encuentro con Dios te podía dejar marcado. Éxodo 34:29 dice: cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Moisés, después de un encuentro con Dios, quedó con el rostro resplandeciente, había quedado marcado. Génesis 32:30 dice: Jacob llegó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Ellos sabían que Jacob quedó tullido después de su encuentro con Dios. Pero ahí no acaba. También tenían en su memoria, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6, que decía: cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios le hirió de muerte debido a lo que hizo. Ellos sabían que incluso tú podías morir si tan siquiera tocabas el arca de la alianza. Los judíos sabían que relacionarse con Dios te podía marcar. Y yo quiero decirte que si tú te encuentras con Jesús, tu vida no va a ser igual. No podemos decir: me encontré con Jesús y todo sigue igual, no tengo que cambiar nada.
entonces no te encontraste con Jesús. O alucinas o eres un mentiroso. Te voy a explicar por qué. Si yo te dijera aquí, familia, perdóname que llegue tarde, porque aquí saliendo me tuve un encontronazo con un tráiler, ¿tú qué dirías? No es cierto, porque es imposible encontrarse con algo tan grande y seguir igual. Pues lo mismo es para Jesús. Es imposible encontrarse con Jesús y seguir igual. Te engañaron, ese no es evangelio. Si tú crees que conociste a Jesús y sigues igual, o eres un mentiroso o te engañaron. Pero es imposible. Y los judíos lo tenían claro. El temor hace más grande el abismo entre Dios y nosotros. Esta es la imagen que se tenía de Dios antes de Jesús. Y también la imagen que muchos tenemos de Dios antes de conocer a Jesús. Tú y yo tenemos la idea de un Dios alejado. Un Dios que no le preocupa lo que pensamos en la noche. Un Dios que no le preocupa cuáles son mis temores. Un Dios que únicamente se ha vuelto en una corporación, en un conjunto de rituales, en un conjunto de pedir cosas, pero que no está interesado por mí. Tenemos la imagen de un Dios alejado, indiferente y enojado. Producto, muchas veces, del reflejo que tú y yo tenemos de nuestros padres. Pero en cambio, ¿qué puede ser menos aterrorizante que un recién nacido abrazado fuertemente a su madre? ¿A quién le da miedo un recién nacido? El Creador se hizo creación. El Verbo, el gran yo soy, se hizo carne. Imagina una persona influyente que no tiene barreras, que siempre está disponible para escuchar y ayudar a cualquiera. Así es Jesús, porque es accesible para todos, sin importar nuestra condición. Yo te invito a que dediques tiempo para acercarte a Dios en la oración, confiando en que siempre está disponible para ti. No dejes que el temor al castigo te aleje de Dios. No dejes que el temor a ser confrontado por tus pecados te aleje de Dios. Jesús es un Dios accesible y también rompe barreras en tus relaciones, reflejando la accesibilidad que Jesús nos mostró. Baja un poquito la guardia en tus relaciones. No siempre estés pensando que los demás quieren sacar algo mal de ti. No siempre estés pensando que los demás únicamente quieren usarte como otros lo han hecho. No permitas que el temor te aleje. Sé intencional en tus relaciones. Sí puedes tener una buena vida. Sí puedes relacionarte bien con alguien. No perfecto, porque nadie es perfecto. Pero baja un poquito la guardia. Quita esa cara de no quiero que nadie me hable, no. Bájate un poquito, bájale 3 niveles. Sea accesible. Que el temor no te detenga ni a conocer a más personas, ni a tener otro tipo de actividades. Y además de ser accesible, Jesús también nos mostró la misericordia de Dios hacia los más vulnerables. Porque Jesús fue misericordioso. ¿Nunca te has preguntado por qué Jesús tiene una tendencia
lo que nos dice la Biblia, hacia los desvalidos, hacia los apartados, hacia los que el mundo rechaza, hacia los que tú y yo no daríamos un peso por ellos bajo nuestros pensamientos humanistas. ¿Quieres saber por qué? Desde su nacimiento, Jesús mostró una inclinación por los humildes, desamparados y los rechazados. Su vida fue una expresión constante de misericordia hacia quienes el mundo consideraba indignos. Aunque el mundo se incline ante el rico y el poderoso, Dios tiene inclinación porque por el que ha perdido algo, por el que sufre. Tú y yo inconscientemente siempre tenemos inclinación al que nos va a dar algo, al que me conviene ser su amigo, al que me conviene estar cerca porque aprenderé algo. Pero si tú no me ofreces nada, no te voy a buscar. Que otro te busque. Si tú no tienes algo que yo pueda obtener, el que yo pueda aprender, el que a mí me pueda convenir, búscate otros amigos. No, yo busco el que a mí me dé una plusvalía, el que a mí mi retorno de inversión me dé algo más, en el que yo pueda obtener algo. Mateo 2:13 dice: después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María su madre. Jesús desde su nacimiento estuvo rodeado de personas que no tuvieron la vida fácil. Imagínate a dos padres primerizos donde le dicen: ¿sabes qué? Tienes que huir de aquí porque quieren matar a tu hijo. Tienes a una pareja de jóvenes con un hijo huyendo a un país al que no querían estar. ¿Sí recuerdas de dónde Dios sacó a los judíos? ¿Dónde los sacó con una flamante manifestación de su poder? Abriendo el mar de Egipto. ¿Y ahora dónde está volviendo Jesús? Egipto. Está volviendo a la derrota. Está volviendo a donde refugiados estaban. Todo lo recordaba que no estaba en su casa, todo lo recordaba que era parte de una persecución, todo lo recordaba. Jesús vivió alrededor de personas rotas, desamparadas, que también habían perdido su hogar, que también un día no sabían si al día siguiente iban a comer o no. Jesús vivió rodeado de personas que eran perseguidas, menospreciadas, olvidadas, ignoradas, señaladas. Jesús tuvo que huir a un país del cual Dios había sacado a su pueblo, Egipto. Imagínate José, María. Me encargan al Hijo de Dios y ahora tengo que volver a la derrota. Imagínate María preguntando: ¿podría acaso mi hijo perseguido, desamparado y menospreciado llenar las expectativas del Salvador? El corazón de Jesús fue moldeado por este tipo de gente, los pobres, desamparados, perseguidos y oprimidos, esos mismos que el mundo llama perdedores. ¿Sabes qué es lo que a mí me vuela la cabeza? Jesús se identifica con el que tienen todo en contra, porque Él fue uno de ellos. De todas las personas, por decir que Jesús es una persona para lo que estamos platicando, que ha nacido y que van a nacer, de todos, el único que podía escoger dónde nacer era Jesús. Y Él escogió nacer, vivir, crecer, amar y dejarse amar por los rotos, los desamparados, los que el mundo llama perdedores, a los que tú y yo le sacamos la vuelta, a los que tú y yo no valoramos.
Jesús escogió nacer entre ellos. San Agustín dijo una vez: al amar a los que no son dignos del amor, me hiciste digno del amor. Y no es que Jesús elimine los sufrimientos, sino que contesta la pregunta si realmente le importamos y qué tanto le importamos. No venimos aquí a hacer una antología de la pobreza y situaciones difíciles, no. Lo que Jesús está diciendo al nacer ahí es que no importa tu situación, no importa lo que otros digan de ti, yo voy a caminar contigo y escojo estar contigo. Tengas dinero o no tengas dinero, tengas recursos o no tengas recursos, tengas talento o no tengas talento, eso no te va a limitar para ser amado por Jesús. Jesús no solo vino a enseñarnos misericordia, sino que vino a vivirla plenamente. Se puso en el lugar de los más vulnerables para recordarles que nadie está fuera de su amor. Imagina una familia refugiada que tras haberlo perdido todo, encuentra una esperanza en una comunidad que lo recibe y que les ofrece apoyo. Así es Jesús. Él se identifica con quienes enfrentan lo imposible, porque Él mismo vivió esa experiencia. Acércate a quienes están marginados o enfrentan dificultades y ofrécele tu apoyo. Acércate a aquellos a quien tú has juzgado, a quien has criticado, a quien has dicho, es un pecador más. Acércate al fuego. También reflexiona sobre tus propias luchas y recuerda que Jesús las entiende, porque Él también vivió el rechazo y la vulnerabilidad. Sé intencional en extender misericordia a quienes la sociedad rechaza, siguiendo el ejemplo de Jesús. Además de esa misericordia, Jesús también demostró valentía al enfrentar con firmeza las adversidades del mundo para poder cumplir su misión. Y ese punto es el que a mí, sin saberlo, es el que siempre ha traspasado mi corazón. Cada vez que yo tengo que tomar una decisión, en el de decidir, y si hago esto me convendrá, y si yo hago esto la persona cambiará, y si yo hago esto obtendré una ganancia. Ahorita vas a entender por qué. Desde que Jesús nació, afrontó cosas difíciles en su familia. Más tarde los expertos religiosos trataban de matarlo. Y el pueblo, el que algunas veces lo llamaba demonio, otras tantas lo idolatraban. Hizo falta mucho valor para poder venir a un planeta conocido por su crueldad. Hizo falta mucho valor para venir a un planeta con una raza conocida por rechazar a sus profetas. Mateo 23:37 dice: oh Jerusalén, Jerusalén, Jesús hablando, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Desde la primera noche en que Jesús pisó planeta Tierra, su vida fue difícil. Hasta la última noche, cuando fue crucificado, su vida fue muy difícil y siempre requirió valor. Y hay una pregunta que tú y yo muchas veces dejamos de lado. ¿Cómo se sentiría Dios Padre al ver salir a su Hijo manchado de sangre para afrontar un mundo frío y crudo? ¿Alguna vez has pensado en el corazón del Padre? ¿Qué tanto valor no necesitaría Dios Padre
para mandar a su hijo a un mundo donde él sabía que lo iban a rechazar, que lo iban a apedrear y que lo iban a matar. Y aquí es donde entra el punto que te digo. Yo una vez pensando que si Dios tuviera una plática imaginaria conmigo y me dijera: Aarón, si yo mandara a Jesús mi hijo a morir por ti, a pasar por la cruz, a sufrir todo esto para que tú tengas vida eterna y me aceptaras, ¿me aceptarías? Y si yo le dijera sí, bueno, sí lo hago. Y si le dijera no, pues entonces no lo hago. ¿Qué caso tiene hacer todo eso si no tengo ni siquiera la seguridad de que me vas a aceptar? Dios fue tan valiente al mandar a su único hijo a salvarnos sin ninguna garantía de que tú y yo lo aceptemos. Dime si eso no es valiente. Dime si eso no requiere un valor extremo. Dar la vida por ti y por mí sin tener la seguridad que lo aceptemos. Y que tú y yo no tomemos en cuenta su sacrificio y sigamos metiéndonos de todo lo que se ponga enfrente de nosotros. Que sigamos rechazando, que sigamos haciendo con nuestra vida lo que mejor nos plazca. Dime si eso no es valentía. El Dios que no tiene antes ni después entró al tiempo y el espacio. El Dios que no conoce límites asumió limitaciones de un cuerpo humano. El Dios eterno se hizo mortal. Piensa en alguien que a pesar de críticas o peligros defiende lo que es justo y verdadero. Así fue la valentía de Jesús. Una vida entregada por amor. Alguien que no se detenía porque lo van a criticar, porque lo van a segregar. No, Jesús fue valiente y siempre defendió lo justo y lo verdadero. Te animo a que enfrentes tus desafíos con fe y coraje, sabiendo que Jesús está contigo y que seas valiente al compartir del amor de Jesús, incluso cuando sea difícil. Y te voy a decir algo, te van a rechazar. No es garantía que todos acepten tu mensaje, pero no te vas a limitar por eso. No te vas a limitar porque te digan que no. No te vas a limitar porque no te amen. Tú seguirás amando, seguirás ofreciendo y seguirás mostrando a Jesús, porque Jesús no se limitó. La valentía de Jesús nos inspira a enfrentar nuestras pruebas con fe y esperanza. Jesús nos mostró a un Dios que es humilde, accesible, misericordioso y valiente. Su encarnación no solo revela el carácter de Dios, sino que transformó nuestra relación con Él y los demás. Pero aquí viene el prieto en el arroz. A pesar de todo lo que vimos, a pesar de todo lo que hemos visto de Jesús, tú y yo pudiéramos tener el mismo reclamo que Job tuvo. El libro de Job, la vida de Job es paralela a la vida de Abraham. Aunque tú y en la Biblia encontramos Génesis primero y Job más adelante, es de la misma época. Lo que quiere decir que las preguntas que hace Job, los reclamos que tiene Job, son milenarios. Siempre han estado y siempre los podemos tener. Job 10:4 dice: ¿son tus ojos como los de un ser humano? ¿Ves las cosas de la misma manera que la gente? Sin duda, una de las razones de la encarnación fue responder a una de estas preguntas. ¿Acaso Dios tiene ojos de carne? Dios tuvo ojos de carne por un tiempo. Lo que Job le está diciendo: pues qué fácil, Dios, ahí arriba no te falta nada. ¿Tú qué sabes lo que son mis tentaciones?
Tú que sabes lo que es sufrir el desprecio aquí en la tierra, tú no sabes de eso, Dios. Arriba simplemente tienes adoración y alabanza. ¿Qué vas a saber? ¿Por qué me juzgas? ¿Por qué me criticas? ¿Por qué me quieres enjuiciar si no sabes lo que yo siento? Es lo que le está diciendo Job. ¿Por qué te metes en mi vida si no sabes lo que yo he pasado? ¿Por qué me quieres juzgar cuando no has pasado lo que yo pasé? La encarnación responde esa pregunta. ¿Acaso tienes ojos humanos? Sí, Dios tuvo ojos humanos. Antes tú y yo podemos decirle a Dios que Él no sabe lo que es ser humano, que Él está en el cielo donde las cosas son diferentes. Pero gracias a Jesús, tú y yo ya no tenemos ese pretexto, familia. Ya no podemos escudarnos en decir, es que así soy, es que así me hicieron. Es que no. Dios sí sabe lo que sientes. Dios fue tentado en lo que tú eres tentado. Paradójicamente, tú y yo podemos entender que Dios se encarnó y hasta nos atrae la imagen de Jesús recién nacido al lado de la Virgen María, porque es extremadamente tierno y la gente acepta al Jesús con el retrato de María. Lo acepta y pasa algo, que después de un tiempo el retrato de la Virgen María con Jesús es más aceptado que el de la crucifixión. Tú y yo aceptamos a un niño Dios, hasta le decimos niño Dios. Ponlo en el pesebre, ya levanta el niño y levanta. Aceptamos el retrato de un niño Dios, pero rechazamos la crucifixión. Lo que pasa es que la cruz revela mi verdad, revela tu verdad, revela nuestra verdad, que sin Dios no somos nada. Que Dios haya encarnado revela nuestra verdadera posición. Jesús renunció a la mayor ventaja que tenía, el poder imponer la fe. En cambio, Él prefirió el amor espontáneo de los hombres, que lo siguieran libremente, seducidos y cautivados por Él. Porque aunque tú y yo podemos obligar a alguien a hacer algo por la fuerza, no podemos obligar a nadie a que nos ame. Jesús renunció a ese poder, se arriesgó a que tú y yo, en lugar de que nos programaran, de que no tuviéramos dominio propio, no tomáramos decisiones y fuéramos obligados a adorarlo, Él prefirió arriesgarse a que tú y yo lo adoráramos desde nuestra intención, que fuéramos seducidos, que fuéramos enamorados, en lugar de ser obligados por Él. Porque ese es otro reclamo que tenemos. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué hacemos mal? Porque tenemos una voluntad, y con esa voluntad escogemos deshonrar a Dios en lugar de ser amados, seducidos por Él. Jesús valoró la humildad. Seamos humildes considerando a los demás como mayores y preocupándonos por alimentar primero lo interior y después lo exterior, que vendrá como consecuencia. Seamos arriesgados a amar incluso a aquel que, aunque nuestros ojos no lo merece, incluso a aquellos que la sociedad ha rechazado, aunque tú y yo seamos menospreciados por mostrar a Cristo. Y te voy a decir algo, que si esto no te parte el corazón, realmente no sé qué vas a hacer. Dios prefirió morir por ti que pasar una eternidad sin ti. Dios no estaba obligado a morir, Dios no estaba obligado a venir a la tierra, no estaba obligado a dar su vida por ti. Pero te repito,
Dios prefirió morir por ti que vivir una eternidad sin ti. Y aquí viene el asunto medular del evangelio. Tú y yo muchas veces estamos preocupados, estás señalando pecados ajenos. Y tu pecado es más grande que el mío. Y tu pecado, porque estamos siempre enfocados en el pecado, pensando que el pecado es lo que va a ser usado en nuestra contra para definir nuestro destino. Cuando la palabra no dice eso. ¿Sabes por qué tú y yo vamos a ser juzgados? ¿Cuál va a ser la pregunta más importante, el fin de nuestras vidas? Juan 12:44 dice, Jesús le gritó a la multitud, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envía. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, al fin de que todos pongan su confianza en mí. No, los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen pero no obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo les he hablado. Tú y yo no seremos juzgados por nuestros pecados, no seremos juzgados por qué tan morales fuimos, no, seremos juzgados por cómo respondemos a Jesús. Esa será la pregunta que sonará el último de nuestros días. ¿Cómo respondiste a Jesús? No qué tan moral eras. Si lo aceptaste como mi hijo, y eso obviamente se vio en tu vida, irás a un lugar. Pero si pasaste tu vida entendiendo quién era Jesús y lo rechazaste, por más moral que seas, por más buena gente que seas, por más excelso en tu vida que seas, no pasará la eternidad con Jesús. Quiero terminar con un fragmento de un escrito que se llama El Jesús de las cicatrices. Los otros dioses eran fuertes, pero tú eras débil. Ellos cabalgaban, pero tú tropezabas camino al trono. Pero nuestras heridas, solo las heridas de Dios pueden comprender. Y ningún Dios tiene heridas, sino solo tú. Quiero hacerte la última pregunta. ¿Y tú cómo respondes ante Jesús? Yo respondo asegurando que Jesús es el cielo en la tierra.